con el Ministerio de Educación hemos convenido en hacer un acuerdo, un convenio para trabajar conjuntamente la Defensoría Pública del Ecuador con el Ministerio de Educación en los temas de abusos sexuales a los niños. Me pasa esa doble sensación de alegría, pero también de tristeza cuando hacemos esto. Yo recuerdo que la Defensoría Pública, ustedes saben, se formó hace poco. El Ecuador era el único país que no tenía esta institución tan importante para el fortalecimiento de la democracia, porque defendemos los derechos. Y recuerdo que la primera rendición de cuentas era una felicidad para mí decir que habíamos atendido casi 1000 casos. La segunda rendición de cuentas era 500.000 casos. Y cuando pasamos del 1.000.000 de casos que atendíamos, yo dije, bueno, esto es digno de festejar o de preocuparnos, porque mientras más casos íbamos teniendo, principalmente penales, principalmente de violencia de género, principalmente de violencia contra la mujer, era una preocupación grave. Significaba de que el problema iba agrandándose como una espiral, en lugar de ir disminuyendo. Entonces decía, esto no es motivo de alegría, sería motivo de satisfacción cuando digamos, hace un año teníamos 1.000.000 de casos, ya hemos bajado y vamos disminuyendo, porque eso significa que la sociedad está cambiando. Y digo, no sé si firmar este convenio con el ministerio con la misma alegría o con la tristeza de tener que hacerlo para atajar, para buscar mecanismos que nos permita ir terminando con esta tragedia, esta pandemia que estamos viviendo del abuso sexual a los niños en el sistema educativo. Los últimos, solo les invito a los estudiantes, a los maestros, a los que están acá, a reflexionar las noticias claves de los últimos 15 días, fuera de la política, porque ahí en la política tenemos unas noticias estupendas estos días. Fuera de eso, incremento de los femicidios en el Ecuador. Ahora tenemos muchos más femicidios que el año anterior, en el mismo periodo. Incremento, pero incontenible, de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Y lo último, cada día van saliendo más casos de denuncias de abusos sexuales a los niños en las escuelas. Por favor. Entonces lo que debemos es meditar qué está pasando en la sociedad. ¿Será cuestión de leyes? En el 2014 yo me opuse frontalmente, está en la prensa, a que se incremente la pena para lo que se estableció y se tipificó en el Código Orgánico Integral Penal como femicidio por primera vez. Eso no va a solucionar, y ahora la respuesta es clarísima. Más penas, más incremento del delito, el mismo delito. En Estados Unidos la prueba es así, los delitos que tienen pena de muerte son los que más se cometen. Aquí el cambio es cultural. En los 3 ejemplos que les doy de las noticias de los últimos días, el problema es de que vivimos una sociedad patriarcal, machista, violenta, y así nos han educado. Así nos han educado a los hombres y a las mujeres. Por lo tanto, si el problema es cultural, la solución es cultural. Por ahí ve el problema, la prevención, la educación, la orientación. Las universidades, las facultades de las universidades tienen que cambiar sus pensos, sus orientaciones, sus mecanismos de educación. Aquí principalmente en la Facultad de Filosofía, donde se preparan los futuros maestros. Sí, ese es el tema. Entonces vamos a firmar ahora un convenio con el Ministerio para coordinar acciones a fin de que estos temas no queden en la impunidad. Y me alegra porque yo propuse hace 6 años de que se firme este convenio, porque detectamos en la Defensoría Pública que uno de los graves líos, y ahora Fander como ministro, Álvaro, el viceministro, estarán detectando esto, era de que se denunciaba al profesor que cometía un abuso sexual. En el ámbito administrativo se iniciaba el sumario que casi nunca concluía. Yo había dicho en la Comisión Ampetra, pidan al Ministerio de Educación una estadística de cuántas denuncias se han iniciado, cuántos sumarios y cuántos han concluido. Créanme que el 80% probablemente terminaban por prescripción. Es decir, pasó el tiempo
que dice la ley, y no se llegó a una sanción. ¿Por qué? Porque el profesor que era denunciado no iba con abogado a la audiencia y por lo tanto no podía tomarse una decisión. Se convocaban a otra audiencia, no iba con abogado y así pasaba el tiempo. Yo detecté y propuse hacer este convenio para que si el profesor acusado no va con un abogado, pues ahí está un defensor público que permita que se hagan las audiencias y termine el sumario administrativo con la sanción que corresponde, con la que corresponda, porque también hay casos en que pueden ser inocentes, una denuncia por cualquier venganza, de todo tenemos por acá. Así es que agradecerte, ministro, nos permitas a la Defensoría Pública actuar en este tema. Y el segundo caso, el segundo tema principal de este convenio que vamos a firmar con el Ministerio, el primero les hablo del tema administrativo, el segundo es asesoría, orientación, patrocinio a las víctimas de abusos sexuales en las escuelas, porque muchas veces la mamá, el papá no saben qué hacer. Las violaciones, los abusos se dan en escuelas, lo que ahora sabemos es en escuelas públicas conocidas, pero vayan a las escuelas de los sectores urbanos marginales, la cosa es realmente trágica. Niños que llegan a la casa abusados sexualmente en la escuela, o niños que llegan a la escuela abusados sexualmente en su casa. Es trágico este problema, realmente es trágico. Por eso yo me atreví a pedirle al presidente que declare emergencia el sector educativo para establecer políticas mucho más fuertes en este sentido. Me pasaban ayer un dato terrible de UNICEF que decía de que cada minuto en América Latina, cada minuto 6 niños son violados, abusados sexualmente. De ellos 4 son mujeres. Miren el plan que está haciendo con buen criterio el Ministerio para prevenir o afrontar el tema del embarazo adolescente. Ese es un tema de violencia, pero también hay violencia desde el Estado, y esto lo he dicho. Miren, yo propuse el proyecto de reforma al COI para despenalizar el aborto de una mujer cuando quedó embarazada a causa de una violación. Todos los países ya lo han hecho, y aquí, mojigatos, seguimos escondiendo el tema, ni siquiera debatiéndolo. Eso es violencia desde el Estado. Una niña, miren ahí, la mayor cantidad de niñas embarazadas son menores de 14 años. El UNICEF lo ha hecho así. Una niña que se embaraza fruto de una violencia sexual contra ella, no le vamos a obligar a que tenga el hijo fruto de esa violencia que genera una violencia mucho más fuerte que el mismo delito que fue cometido contra ella. Pero aquí, ahí está, 2 años mi proyecto de ley. Salió, claro, los famosos curuchupas que en todo lado tenemos, ¿no? La iglesia, ahora ya nadie se meta con mis hijos, no sé qué, que están saliendo por ahí. Y lo escondieron, ahí está escondido el proyecto. Ese es el problema, que hay violencia estructural. Mira, le acabo de escuchar al fiscal general decir, voy a proponer un proyecto de ley donde la fiscalía pueda iniciar juicios contra los corruptos sin necesidad de que la Contraloría emita previamente su dictamen. Hace 2 años presenté ese proyecto, ahí está escondido. Entonces, lo que quiero es invitarles a decir de que el Estado y la sociedad le hemos fallado, a los niños en este caso, a los corruptos en el otro. Le hemos fallado, les estamos fallando a las mujeres, les estamos fallando a todos. Yo veo con buenos ojos esta actitud que es nueva, de una reestructuración casi completa en el Ministerio de Educación para afrontar estos problemas. Porque con este convenio lo que vamos a decir es no más a los violadores en las aulas. Y nunca más proteger desde el Estado a los pedófilos, a los violadores. Para eso vamos a firmar este convenio. Muchas gracias, ministro, por permitirnos esto. Gracias a usted.